ver, a estudiar y salir, ¿no? Y nos metimos en esta aventura. Voy a comentaros un poco la parte gráfica y luego dejo la otra parte del plato para que la rebañe. Desde un principio, veis en estos primeros bocetos, todo esto lo he rescatado un poco de los archivos que conservo, porque estamos hablando de 2008, que está un poco de fábrica. Tanto los archivos digitales como bocetos que guardaba. Yo viendo esto, lo que percibo es que desde un primer momento trabajo en una dirección buscando una especie de ruido gráfico, ¿no? De algo muy matérico, porque aunque al principio me despisté un poco con el proyecto, una primera lectura de, de los, de las primeras, digamos, los primeros borradores de la historia que iba pasando Felipe, me despisté un tanto pensando que, bueno, sería un cómic así sobre la Segunda Guerra Mundial, pero que va, es algo con una vuelta mucho más interesante, con una figura poética bastante importante. Y entonces se trataba de buscar una gráfica que diera respuesta a algo que va más allá de una simple ambientación, ¿no? De historia. Había ahí en el guión un ruido de fondo, una especie de, de fantasmagoría, ¿no? A la que había que dar respuesta gráfica. Estos son unos primeros bocetos quizá buscando ahí a la derecha al personaje de la chamana tártara, aquí unos primeros bocetos del personaje del piloto, que sale después del piloto no sé pocas veces, sale que es el título. Estos son normalmente para meterme yo en la atmósfera, esto no tiene ninguna relación con el guión de Felipe. Son como páginas inventadas, pero que me sirven como para empezar ahí a meterme en la vida, ¿no? A ver si funcionan cosas que tengo en la cabeza, de los colores, las ambientaciones. Aquí tenéis el storyboard que se hace. Y esto ya son dibujos que ya definitivos, pero fijaros la forma de trabajarlos, porque hasta este evento yo había trabajado el cómic de forma muy tradicional, es decir, dibujando la página entera, etc. Pero allá por 2008 ya el ordenador comenzaba a permitir hacer el montaje de una manera mucho más limpia. Y entonces empecé a dibujar las páginas pues, y las viñetas por separado, incluso como este cómic lleva mucho juego como de texturas, etcétera, incluso algunos personajes por separado o algunos motivos de la viñeta por separado que luego los iba montando. Las texturas estaban hechas a brillo, por pedacitos, luego eso se escaneaba y iba montando de todo. Fue una manera muy distinta de empezar, de trabajar a como lo había venido haciendo hasta entonces. Por ejemplo, este es el personaje que en la segunda o tercera página sale huyendo del tanque y veis que lo dibujé por separado. Eso te permite también probar unas composiciones más o menos complicadas que el ordenador te permite pues, hacer varios, pero aunque no lo dibujes en el ordenador, pero sí que te permite. Y ahora con las herramientas es algo que se dibuja mucho más que esperar. Aquí ya tenéis también unas páginas, estas son, digamos, más tradicionales, pero fijaos que siempre hay como viñetas en blanco, que son las que luego han sufrido como más modificaciones. Las tengo en blanco porque
no estaban pensadas para ser pintadas, sino para hacer un montaje. La primera edición también tenía unos collages fotográficos que ahora he eliminado porque no me parece que funcionaran tan bien. Aquí tenéis la portada de la primera edición y el aspecto que tenían las páginas en esa primera edición, que era un dibujo como aquí y con un bitorno, que es una tinta blanca. Y veis el colar fotográfico, por ejemplo, de la famosa conferencia de Yalta, pues puse ahí las fotografías de Roosevelt, de Stalin, de Churchill. Y esta es ya las nuevas soluciones. Bueno, ¿qué he retocado y por qué? Y ya dejamos vía libre a Felipe. Aunque tienes que ganar el sueldo y también no te voy a saltar de importancia. La razón principal es, de alguna manera, un trabajo del 2008 que además ha desaparecido, pues prácticamente te da la posibilidad de resucitar, ¿no? De transformarte tú también en otro y hacer como que no ha pasado nada y volverlo a la vida y, en fin, y hacerle un nuevo estilo, ¿no? Se trataba de hacérmelo más afín a lo que yo estoy trabajando ahora, siendo ahora, estéticamente, etcétera. Cambié la portada, que era quizá lo que me parece que había pegado peor en la primera edición. Eliminé, como os digo, los collages fotográficos y ahora todo está dibujado. Encontré otras soluciones que me descubriréis. Y es el bitono que según qué páginas había quedado como muy el lápiz había quedado muy aclarado por el bitono, quizá porque el bitono con el lápiz no combina demasiado bien. Quizás es mejor emplearlo con tinta. El caso es que he ajustado para esta edición mejor los niveles, para estar todo más equilibrado. He quitado el bitono y he dado un poco color, pero algo de color, un color muy narrativo que sobre todo busca la visibilidad y una mayor comprensión por parte del lector. Por ejemplo, las secuencias que tienen que ver así más con las alucinaciones o donde se roza la frontera entre lo que es real y lo que no, pues valen esos colores amarillos, etc. También encontré un problema de legibilidad con los textos en la primera edición, que ahora lo he reordenado, los he reordenado, he cambiado también el diseño de los pintadillos. En fin, como si dijéramos que a una camisa o a un pantaloncito pues le pones otro botón, una tal para que se ajuste mejor a tu nuevo cuerpo, ¿no? Voy a utilizar otra metáfora porque es que me gusta mucho. Y por cierto, que los estudiantes a Rafa, entonces, porque una de las cosas que me hace especial ilusión que hemos recuperado en esta nueva edición es el prólogo que Rafa en su tiempo tuvo la amabilidad de entender, que es un prólogo extraordinario. Contamos con él también en el nuevo libro. Y luego, por último, esos dibujos redonditos que veis ahí, en la primera edición los capítulos iban separados por una página en blanco, pero con el tiempo nos dimos cuenta, bueno, yo sobre todo, que quedaba como raro, parecía esa página en blanco tantas veces repetida, quedaba como si fuera un mensaje de imprenta o algo así. No era una buena idea para separarlos. Entonces, como retomando la idea que me decía la semana pasada, estuve viendo que estos cánones tienen como unos paneles rituales que nos decoran un poco de esa manera. Entonces, bueno, tomando esa estética, hice una serie de dibujos de estos rituales, donde incluso aparecen cosas
que luego veis en ese capítulo y los personajes, pero no sé si alguna manera ya recordar también. Y creo que es una solución mucho más feliz, ha quedado mucho mejor que esas páginas, mucho mejor que el ejemplo. Si veis la diferencia en el Lubiania, por ejemplo, hicimos los capítulos con unas páginas en negro y es verdad, pero causa la duda de parece como que la imprenta pasa en el que la impresora de trabajarse en una portada y la página pasó muy tranquilita. Bueno, quería comentar que en realidad me apetecía, he hecho un pequeño acto egoísta, no sé si llamarlo así o no, pero me apetecía mucho que Pablo hablase primero de esa reflexión para que viese, sin que él haya dado permiso para que estuviese, que es lo que le sienta mal, lo grande de su trabajo gráfico, artístico y creativo, ¿no? Y poco hemos hablado de la de lo que es Soy mi sueño. Estamos hablando de la gente que ya haya tenido estudios, hablan de lo que hay detrás, de las dobles lecturas, los viajes adelante y atrás, la búsqueda también del protagonista. Pero los que no lo hayan leído, como Soy mi sueño, al final saben que es la portada, ha sido la Segunda Guerra Mundial. El protagonista, Eric Haft, que es un piloto de la Luftwaffe alemana, es un piloto, como digo, que va en su avión y a modo de Ica, bien define nuestro querido Rafa Burgos, el prólogo del libro, que es un prólogo verdaderamente magistral, ya hemos introducido a lo que es esta maravilla de historia, habla del mito de Ícaro, de cómo Ícaro trató un poco de acercarse al sol, un acto egoísta, que había obtenido unas alas, quiso llegar a los sol, quiso tener pues, el conocimiento, la luz, y al final pues, se acercó tanto y acabó metiendo las alas y cayendo al mar. Esa metáfora un poco, de alguna manera, es lo que le ocurre a Emil Hafner, al piloto alemán, que en un momento del principio de la historia, pues, su caza es alcanzado y a partir de este momento asciende, siguiendo órdenes del mando mayor, se acerca asciende a 11.000 pies de altitud y entra en una especie de ensoñación. Una especie de variación, una especie de viaje en el tiempo en el que una chamada santa se pone en contacto con él. Desde ese momento, al principio, en una primera lectura, no entendemos cómo el pasado se está poniendo en contacto con él, porque esa chamada la veremos en el desarrollo de la historia y no entendemos quién es esa persona que le está hablando al principio, ¿no? ¿Por qué cuento un poco el revés un poco de toda esta historia? Porque Felipe Hernández Cava, uno de los grandes guionistas de cómics patrios, pues bueno, nos tiene acostumbrados, ya desde sus primeras obras en los años 70, Felipe Hernández Cava de un poco, aquí, desarrolla una serie de guiones que ofrecen al lector todo un regalo intelectual, de dobles lecturas, de terminar un primero para querer volver a empezarlo y encontrar nuevas cosas que no se habían descubierto. Y sobre todo tiene una voz que los que han leído sus cómics saben que están leyendo cómics de Felipe Hernández Cava. Claro, en su momento es verdad que cuando Pablo Oladey pide las estrellas, pide trabajar con Felipe Hernández Cava, lo que Pablo Oladey no sabía, ahora la dicen, pero como soy así normal, juego de esta manera, lo que Pablo Oladey no sabía es que iba a encontrar un poco al guionista que mejor estaba narrando historias acorde a las herramientas que Pablo Oladey iba desarrollando ya en el año 2008, que ya llevaba pues, casi una década desarrollando, ¿vale? Entonces, Felipe Hernández Cava y Pablo Oladey, para todo de ver, son uno. Es decir, un cómic colombiano editado en 2024, un cómic como Soy mi sueño, editado en primer lugar, en primera edición de 2008, ofrece la misma. Es la misma manera de narrar, tanto desde la gráfica como desde la escritura. Y a partir de ahí, entrando ya un poco en lo que Felipe Hernández Cava nos puede contar, sí que me gustaría decir cómo tienes esa primera, con esto empiezas a construir esa primera historia en la que ya, desde el primer momento, el lector
con este momento en el que se encuentra con esta chamana, pues ya vas casi regalando una lectura de doble sentido, ¿no? Y de diferentes momentos en los que el pasado, presente y futuro se juntan en un mismo punto o en una misma página. No sé si la pregunta es muy pensada. Bueno, yo, para empezar, gracias por su asistencia. Gracias también a Begoña por dejarnos estar en este espacio que ella cuida. Y gracias a Pablo y a Paco. De no ser porque se trata de Pablo y Paco, seguramente yo no estaría aquí. Digo esto porque yo tengo a escaparme como el mejor de los minis de las cosas relacionadas con las presentaciones y el mundo que se mueve en torno a esto, los cómics, los videos, quieran llamarlo, ¿no? Pero bastante batallar ya de agua, Pablo, que en muchas ocasiones le dejo solo en esos lances y a Paco pues le tengo un grandísimo respeto y pienso que seguramente buena parte de lo que ha sido la vida cultural en Alicante en las últimas décadas no se habría producido sin su presencia y por eso mismo pues no he podido negarme, pero les aseguro que pronto volveré a mi brutal y trataré en salir de allí. Bueno, ya he comentado Pablo como fue la génesis, él me llamó yo para ver si me apetecía que trabajáramos juntos. Bueno, yo le llamé una vez Pablo Camarasa, Pablo P. Pablo, eh, me dijo que había planteado esa posibilidad. Él no me cree, pero a mí su trabajo anterior me parecía un trabajo que tenía interés, mucho interés, y yo pensaba de manera egoísta que iba a aprender a trabajar con él, porque este es un trabajo donde, por el propio mecanismo con el que Pablo y yo actuamos, yo me retroalimento de las cosas que él va haciendo. O sea, sabemos de entrada hacia dónde vamos, ahora saber por qué, pero, y estamos más o menos de acuerdo, pero nunca sabemos cómo va a ser ese recorrido. Y es un recorrido que está lleno de suspenses y de enigmas, porque yo mismo a veces me encuentro con que al ver el material que va haciendo Pablo, me incita a que aquello cobre un sesgo diferente, o también es muy probable que cambie incluso radicalmente. O sea, que nunca sé, todo esto hay gente que le puede parecer confuso, pero es cierto. O sea, yo no controlo del todo las vidas de esos personajes. Todo depende de muchos factores, ¿no? A mí me parecía interesante, ya que tenía el regalo de trabajar con Pablo, de ahondar en una cosa que se me ha funcionado y ahora que el tiempo se me termina, poco a poco, pues me sigue todavía funcionando. Es la cosa de saber que quién soy, o así, algo sí, tan aparentemente sencillo, ¿no? Porque si lo pienso bien, yo tengo que cualquiera de nosotros somos la suma de un montón de cosas que hemos heredado de nuestros padres, lo que nos han enseñado, las ideologías que hemos recibido, pero yo veo que el tiempo se me acaba y no percibo plenamente quién soy. Por eso esta no es una historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de alguien a quien Pablo y yo hemos concedido la posibilidad de que aún que haga un viaje
de introspección y aún de averiguar quién es él. Y por lo tanto acaben comportándose como debería ser, ¿no? Por eso el final, la gente que está acostumbrada a que no la deriva con los finales que se le ocurren, pues en este caso me han dicho no me arrepentir, porque tenía que acabar efectivamente así, y eso es un final bello. Luego, a mí me obsesiona mucho también a la hora de escribir estas cosas que llamamos videos, que todo tenga una poética que vaya más allá de lo fácil o pedestre que a veces suele ser el lenguaje. Digamos que hay un impulso que es muy fácil sacar adelante. A Pablo, hay un impulso por hacer por construir cierta poética y cierta musicalidad y cierta atmósfera en su voz, ¿no? Porque todo eso es lo que acaba construyendo su propia identidad en el que hacer eso. Y vamos con cosas a lo mejor menos primo-humanas de eso. Explicaría un poco una situación. Yo en muchas ocasiones encuentro a lo largo de mi vida por recolectando imágenes. Luego las guardo y muchas no sirven para nada y se quedan ahí o acabo olvidándolas. Pero en otras ocasiones viven durante mucho tiempo y un día me encuentro con que esas imágenes están engendrando cosas, o sea, son imágenes verdes. La imagen en concreto que yo tenía de partida nació cuando una época de mi vida que he perdido el tiempo, muchas veces, o no era nada, no lo sé. Pero una época de mi vida, sobre todo, hacía muchas críticas de arte. Y entonces había un ministro en esos momentos en Madrid de grandísimas exposiciones que se hacían en las horas y yo era siempre invitado a las inauguraciones. Yo me divertía a veces en esas inauguraciones tratando de ver si había cosas más triviales, lo que a mí me animaba a la asistencia a las mismas más allá de los canapés y las copas y daba, que era la de ver si había una coherencia orgánica entre el artista de turno y la obra de ese artista. Y para los demás estaban pendientes de otras cosas, pues yo les estudiaba como si fuera un fenómeno de la naturaleza a ese artista que había venido de los Estados Unidos, de Alemania, de Suecia, de donde fuera, conociendo su obra para ver si me encajaba de verdad que ese hombre era el autor de esa obra o esa obra era una obra impostada. Vale. Y un día tuve la oportunidad en una exposición relativamente pequeña que se hizo en la Caixa de Madrid, de la calle Serrano, Pino Moros. Yo creo que es la primera vez como él vendría posteriormente a una gran exposición de prima social. Pero yo creo que era la primera vez que los Babies Boys, quieran llamarlo, aparecían. Y yo siempre tuve la sensación de que este hombre era un maestro virtuoso del engaño. Entiéndame que cuando digo aquí engaño no necesariamente tiene que haber connotaciones peyorativas, sino parecía un maestro en el arte de la seducción, del embaucamiento, y como que tenía a los estratos que habían comenzado en sus estudiantes en Alemania. Y entonces él contó, una vez más para los 20 o así, que estaban escribiendo hermanos, contó como él explicaba parte de su obra, la historia esa, que nunca nadie lo sabe si es verdad, fue una invención suya, de que siendo un piloto
la Luftwaffe, su avión se estrelló en la zona de Crimea, lo recogieron los tártaros, lo cuidaron envolviendo en el cielo, tratando de carne o grasa mejor de animales, y por eso él consideraba que ese proceso era de una suerte de resurrección y trabajó tanto, ¿saben? Con los sombreros, los vientos, las telas y la grasa. Y otro día de los jóvenes de los museos que me compraron aquellos sombreros de fieltro rellenos simplemente de grasa, no los pueden exhibir al público, sería un desastre y lo tienen que tener en unas cámaras físicas especiales tratadas, pagaron un rey de muchísimos millones. ¿No? Yo me quedé con aquella imagen, un avión se estrellando, o sea, la historia no tiene por lo demás la deuda que vivió Luis. Y esa imagen poco a poco iba creciendo. Y yo, pues, es así, o sea, yo iba descubriendo quién era ese que había, cuál era su fotografía. Yo le regalaba a lo mejor que hubiese nacido y vivido en Dresden, eso me permitiría en un momento determinado, quizás, venir al caso abordar las salvajadas que comparten sobre Dresden, castigo por parte de los aliados contra nazis, pero que pagó a aquel colosio de la población musulmana. Y luego, aquello se complicaba porque yo me acordaba que estaba atravesando una época muy schopenhaueriana de mi vida. Estaba leyendo una grandísima biografía sobre Schopenhauer, que ahora se ha presentado en muchos años, de Moreno Clarós, y a mí de Schopenhauer, pues a veces me tentó mucho siempre el pesimismo que había en él, ¿no? Yo tengo fama de pesimista, por hacerlo, si lo fuera para empezar sería una desgracia para mi mujer tener que vivir tantos años hablando de un pesimista convencido. Pero en el pensamiento sobre Schopenhauer había cosas que me resultaban fascinantes, ¿no? Y que tienen que ver con lo que antes he dicho, ¿no? Para él el concepto del voluntarismo y de la voluntad tenía mucho peso, la posibilidad, porque él decía que acabaríamos siempre insatisfechos con ello, pero de poder llegar a conocer las conexiones que tenía el pensamiento también con el humanismo, con el hinduismo, y sobre todo estimulando su enemistad con otros filósofos mucho más idealistas, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que me explicaba a veces a Pablo Pantalla, lo que hay en este libro, son dos libros que tratan sobre el mal. Y yo creo que en el fondo tratan también sobre el mal, sí, los dos, ¿no? Y el mal era muy importante para Schopenhauer. Él estaba convencido que el mal era porque presidía el mundo, ¿no? Y el bien, pues lo veía únicamente una especie de ausencia del mal, ¿no? Y Schopenhauer había estado en una etapa de su vida. Y había además escrito, estando en Dresden, quizás los textos más valiosos del mundo como voluntad de representación, que contenía ideas que encajaban muy bien por lo que le estaba pasando. Y su famoso cuadro, hermoso, lo había pintado aquí, en Dresden, ¿no? Y entonces para él Dresden había sido muy fundamental. En esa mezcla que yo digo realmente, pero tal que cualquiera que lo casi. Para mí es muy difícil disociar esta de disolución mental, no sé. Pero para mí el presente, el futuro del pasado están en muchas ocasiones fundidos entre lados. Y
Y de una forma muy natural, en ocasiones cuando yo cuento algo, se interponen todos esos tiempos. O sea que, y en este caso además, me parecía que era especialmente idóneo que esto fuera así, porque íbamos a ver el proceso que vamos a asistir a la catarsis de una persona, si yo esté muy familiarizado con los mágicos y con las terapias mágicas, pero que íbamos a ver la catarsis de esa persona con la finalidad de alcanzar conocimientos, sino bueno, también lo que decía Spinoza, ¿no? Que la esencia del ser es perseverar hasta que esté lo que das, ¿no? Y eso es el síntesis. Luego vamos a entrar, si quiere aquí lo que decimos beneficio y orden en otras cosas, ¿no? Pero digamos en esencia todo esto se fue mezclando cuando hasta llegar a Pablo, un poco también como lo que planteaba un poco al principio en esa introducción de los diferentes del último momento de protagonistas que educadores se encontrase en esa conversación como digo, con Soraya, la chamana para que un poco en su futuro, su pasado, porque a partir de ahí pues Javier analiza su infancia, lo que le ha ocurrido con sus padres. Sus padres eran dos personas que de alguna manera se liberaron de los mismos, de las cosas, de las ataduras que tenían en vida para dedicarse a las cosas que ellos se querían quitar, padre, la madre, hasta tal punto de que al primero que dejaron de escuchar a su manera fue a su hijo. Todo eso contigo el guión que va estructurando Felipe, que va contando el arte, hacia empezar, la lectura al principio es complicada. ¿Cómo afrontas tú, Pablo, un guión? ¿Cómo te lo plantea Felipe en el sentido de cómo lo vas trabajando? Si empiezas a trabajar por el final, si lo trabajas desde el principio. Eso por un lado, ¿vale? Interesante. Y luego también la evolución gráfica, los diferentes gráficos que tiene también el video, de realismo más claro, y después una atmósfera muy oscura, muy dramática, que va también un poco haciéndote patente en cada uno de los interesante ver cómo trabaja aquí en Felipe y luego cómo te sientes para utilizar los diferentes resultados. Bueno, pues el guión de Felipe, trabajo de una manera similarmente distinta a como trabajaron incluso en Corea. Felipe me da una visión panorámica de todo el periodo, que llamamos el concepto de guión. Pero luego el guión no me lo da ningún momento entero, no me lo leo ninguna tarea, no. Me va dando capítulo a capítulo. Luego en Curianca, esta forma de trabajar me pareció mucho más natural y ya me había practicado, digamos, el ¿no? Pero el sonido es un tanto principio, pues bueno, un poco sorprendente, pero descubrí enseguida, lo interesante es que descubrí enseguida que era una forma de trabajar que le iba muy bien a una historia y que me iba muy bien también como dibujante, porque, claro, al no haberme leído el guión completo, digamos que comparto con el lector pues esa especie de sorpresa de ver qué va a pasar, ¿no? Esto puede parecer un disparate a muchos niveles, que hay que hacer, pero bueno, la parte, ya lo digo porque la norma va mucho a cosas fundamentales, como por ejemplo a esto, a un ordenador el ordenador permite reordenar o ajustar o repetir. Con lo cual, bueno, de que me fuera dando, digamos, en cuenta vueltas, pues
era más ventajoso que me ayudaba en definitiva a preservar mucho ese misterio poético, porque era un misterio poético real. El guión era misterioso, el mismo guión era misterioso. Luego, por cierto, me ayuda mucho porque esto se trata, el dibujo como una arcilla que tú vas modelando según la palabra va diciendo. Y siempre digo que me ayudó mucho. En aquel momento yo ya había escuchado algunos documentales para televisión, quiero decir, que llevan guión de cada seguro de todos ustedes han visto muchos, y muchas veces están, él es también el narrador del documental, tiene, como habéis visto, una voz muy hermosa del narrador. Entonces, me ayuda muchísimo. En mi cabeza suena el guión, suena lo que dicen los personajes, suena la narración, pero con la voz de una radio suena el hilo por él, Bueno, con la voz de cable. Y eso que me ayuda muchísimo a ajustar a lo que dice Paco, cuando uno tiene un concepto claro, cuando se quiere ir con el matemático, ese ruido gráfico, intensificar las famosas interferencias de las que hablaba al principio, cuando se enseñaron esos bocetos, etc. Realmente me ayuda mucho a modular también el libro, sentir el libro leído por él. Y bueno, evidentemente se va poniendo más oscuro hacia el final, también quizá por aquello de que no sé si Felipe lo trabajaría así, de que la luz siempre está dentro de la oscuridad, ¿no? Con tiempo se pone oscuro hacia el final, porque según avanza la narración, pero al mismo tiempo la última secuencia es mucho más luminosa, claro, también. Cuando nos damos cuenta, nos encontramos que son las 8 de la noche, nos suele pasar. Me quedan dos preguntas, una para cada uno. Y yo te daré la que te Pablo, porque habréis visto que estaba parándome mucho en esta figura, ¿vale? Porque a mí me llama muchísimo la atención desde el primer momento que leí el cómic de Anton Pinocho, que dice, ¿el cómic del tanque? No, bueno, sí, que sale el tanque exactamente, el tanque sobre y bueno, este señor, yo lo enlazo con este soldado corriendo, desequilibrado de alguna manera con ese estilo también de que un poco, que está como perdiendo el equilibrio. Lo enlazo con algo que te escuché decir en un momento, en la charla también en otra ocasión, del dibujo a la prima, ¿no? El resultado a la prima. Claro, nosotros lo vemos aquí, en esta viñeta que yo tengo aquí, ¿vale? Que no es una viñeta demasiado protagonista en el libro, pero claro, cuando estaba preparando esta presentación también se ha quedado con él, ¿no? Y lo que voy a decir por una cosa que te escuché, que era que a veces vas buscando un dibujo y después de 2 semanas lo pones ya, como va a ser el cómic, en la pieza definitiva, y te das cuenta de que no tiene el resultado que tenía el primer dibujo, no tiene algo. Entonces, lo que te quería preguntar es si este dibujo partió, pues bueno, lo que pusiste en el libro era un boceto, lo modificaste mucho, fue lo primero que te salió. Claro, bueno, lo que tú te refieres, lo que yo entiendo exactamente es que uno va aprendiendo con el tiempo su manera de dibujar más efectiva, mucho más legal. Lo que yo he tratado de explicar es que normalmente un dibujante lo que hace es, sobre todo un dibujante de cómic, hace primero el dibujo a lápiz, bueno, hace uno, luego hace el dibujo a lápiz. Luego en la mesa de luz calca quizá